Desde el caso Roswell, que fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, tras un amplio interés inicial conocido como disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Pero si bien en Chile no hay tantos incidentes documentados de objetos anómalos estrellados, podemos encontrar casos puntuales tales como el incidente de Chanco 1914. 33 años antes de Roswell sucede este hecho. Los registros datan del 15 de febrero de ese mismo año y contaba con varios testigos que dicen haber presenciado la caída de un cilindro de un tamaño considerable, y al parecer este mismo ya venía incendiándose y despidiendo un intenso humo. Este objeto se desplazaba lentamente sobre un área montañosa y se podía observar claramente que no se trataba de nada que en esa época se le pudiera asociar, como un avión o nada conocido. Una testigo llamada Juana Andaur comentó que esa tarde escuchó un gran estruendo cuando caminaba junto a su madre, y su asombro fue tan impactante al ver ese gran cilindro humeante cayendo lentamente sobre las montañas. Lo que más se destaca de este suceso es que muchos de los testigos fueron contando a sus descendientes esa experiencia, y además de haber quedado registrado en la prensa de esa época. Un pequeño fragmento del periódico La Mañana de la ciudad de Talca decía: fenómeno celeste, ayer a las 17:55 p.m. se vio atravesar un bólido luminoso del poniente al oriente. Los testigos destacan que el objeto emitía un ruido como de un motor y que su forma era cilíndrica o de cigarro. El fenómeno fue también observado desde Argentina. Un telégrafo de esa época escribió un comunicado, la mañana del 18 de febrero. Describió que dicho objeto dejó una gran estela de gases y que se mantuvo hasta entrada la noche. Muchos años después, el recordado programa OVNI de TVN, conducido por Patricio Bañados, dedicó un capítulo a esta historia, iniciando una búsqueda infructuosa de aquel cilindro humeante sin hallar restos algunos. El incidente de Paiwano, hecho que ocurre el 7 de octubre de 1998, cerca de las 4 de la tarde. Un hecho bastante inusual que rompió la tranquilidad habitual de la apacible localidad del Valle del Elqui. Varios lugareños, entre los que se contaban campesinos, profesores, dueñas de casa y funcionarios municipales, fueron testigos de un choque de un objeto volador no identificado de color plateado con una de las laderas del cerro Las Moyacas. Al tiempo después se dijo que el objeto era un globo sonda. Pero aún hay un incidente ovni más desconocido que nos lleva a Andacollo, Chile, nuevamente. Pareciese que en este remoto lugar rodeado de cerros hay muchas historias por descubrir. A continuación escucharemos atentamente un audio enviado por uno de nuestros seguidores, que detalla un enigmático hecho del cual mucha gente no conoce, incluso yo honestamente desconocía. Lo otro que le iba a contar es que un día, bueno, hace muchos años ya, venía en el bus, yo venía en el bus y una señora de la tercera edad se subió y se sentó al lado mío. Esta persona era de Urmeneta, parece que esta señora, yo no sé si está viva todavía, no lo sé. Y empezamos a conversar y ella empezó a contarme de su niñez. Y lo vinimos conversando todo el camino, re entretenido, y ella me empezó a contar que ella era muy chiquitita, tiene que haber sido como los años 40 tal vez. 40, algo así, 45. Ella tenía por lo menos como 8 o 9 años. Y me contaba que su papá y su hermano, o su tío, no estoy segura, trabajaban en unas minas para el gallo. Y dice que a ella la mandaban a dejar en las viandas para la hora de almuerzo. A las 12, no sé qué hora sería, me imagino que es ahora. Ya no recuerdo muy bien. Pero me empezó a contar que una vez ella llegó allá a estos cerros del gallo
a dejar el almuerzo a su papá y a la otra persona, y estaban ahí abriendo las viandas, sentadas acomodándose para comer, como a las 2:30, 1 del día. De repente en el cielo empezó a haber un sonido muy fuerte, que miraban para todos lados y no sabían de dónde venía. La cuestión es que de repente dice que aparece como algo en el cielo, que los sorprendió mucho porque era como una cuestión de fuego que venía, pero mucha velocidad, muy rápido, muy fuerte. Y dice que ellos quedaron ahí con la comida ahí helándose, mirando, porque se asustaron tanto, porque esto era, como decía, sonaba igual que un terremoto. Entonces dice que apareció una cuestión que pasó y cayó al frente de donde yo estaba, en el cerro del frente. Y dice que era una nave, no era grande, pero dice que era metálico, y cayó del cielo y quedó enterrado en un cerro al frente de la mina donde estaban trabajando. Dice que la cuestión fue igual que un terremoto, se movió la tierra, sonó algo, la cuestión esa era incandescente, y empezó a humear, y no se podían acercar porque no les daba mucho miedo. Además, imagínate, en ese año, en esa época, tenían mucho miedo de acercarse. Eso quedó enterrado ahí en un cerro. Y dice que, me decía la señora, que era muy chiquitita, que ella se afirmaba del papá que no fuera a ver con el otro joven que estaba, que no fueran a mirar porque le tenía mucho miedo, porque esa cosa seguía humeando y muy incandescente. Y la cuestión es que ellos quedaron ahí porque comieron muy nerviosos y se acercaron para allá, y eso estaba ahí enterrado, había quedado con la mitad enterrada en el cerro, y lo trataban no pudieron nunca sacarlo. Después dice que ellos todas las veces que iban seguía ahí, pero con el tiempo empezó a taparse con tierra y quedó tapado. Y después ya con el tiempo tiene que verse las lluvias, los temblores, tienen que haberlo seguido tapando, y tienen que haber salido montes, no sé, encima, y que quedó ahí eso enterrado, y que ella lo vio junto con su familia. ¿Por qué será que a través del tiempo han ocurrido tantos fenómenos ovni en este pueblo minero? ¿Será un punto energético, o tal vez la cercanía con el Valle del Elqui lo hace una estación de paso para estas extrañas entidades dimensionales que viajan por el tiempo y el espacio? Agradezco a los seguidores por compartir estas vivencias. Nos veremos en un próximo video.